De cómo medir la inductancia de una bobina mediante un voltímetro y un amperímetro. Primero que nada tenemos que saber de que si vamos a medir inductancia y estamos hablando de un bobinado, vamos a utilizar corriente alterna, que es corriente que oscila en el tiempo, como tenemos en este gráfico que estoy marcando acá a la derecha. Y bueno, repasemos brevemente lo que es un bobinado. No es más que un arrollamiento de espiras de material conductor. Y bueno, cuando por este material conductor circula corriente eléctrica, se genera un campo magnético como el que estamos viendo acá. La inductancia básicamente es un parámetro que está relacionada con la intensidad de este campo magnético de la bobina. En cambio, a diferencia, de lo que es la corriente continua, no se produce campo magnético, entonces ese parámetro no lo tenemos y solo se analiza la resistencia. En cambio acá, al trabajar con corriente alterna, aparece el parámetro de la inductancia o el campo magnético. Para realizar la medición lo que hacemos es conectar a una fuente. Esta va a ser nuestra fuente de corriente alterna. Conectamos el bobinado, es este negro que estoy marcando aquí, y bueno, tenemos un interruptor que nos va a permitir cerrar el circuito para que la corriente llegue al bobinado y bueno, podamos realizar la medición. Vamos a conectar un voltímetro, como vemos acá, en paralelo al bobinado, y un amperímetro. El voltímetro nos va a medir la tensión que llega a la bobina y el amperímetro la corriente. También vamos a utilizar un frecuencímetro para medir la frecuencia de la corriente alterna. La frecuencia es la cantidad de ciclos por segundo de la corriente alterna, con el objetivo de que sea lo más constante posible, que no sea variable, para que la medición sea precisa. También podemos utilizar una resistencia variable como la que está conectada aquí, que simplemente limita la corriente que llega al bobinado. Dicho todo esto, ya tenemos el circuito, tenemos los aparatos que se van a utilizar y vamos a ver cómo hacemos para medir la inductancia de la bobina. Bueno, las ecuaciones que vamos a usar: vamos a aplicar la ley de Ohm, que como sabemos es I igual a B sobre R, como lo que vemos acá. Esto es para corriente continua, y como estamos trabajando con corriente alterna, la ley de Ohm se va a transformar en I igual a B sobre Z. Esto sería entonces para corriente alterna, donde Z tiene en cuenta tanto la resistencia del bobinado y la intensidad del campo magnético del mismo. Por eso pasa de llamarse R a llamarse Z, y Z se la conoce como impedancia. Lo que hacemos es despejar el valor de Z, es decir, lo pasamos por acá multiplicando, y al ir dividiendo, entonces nos va a quedar esta expresión. La impedancia Z, como vemos, simplemente la podemos calcular haciendo voltaje sobre corriente. El voltaje nos lo va a entregar el valor que mide el voltímetro, y la corriente le va a entregar el valor que mide el amperímetro. Así que ya con esta medición podemos conocer la impedancia. La definición de impedancia nos dice lo siguiente, que bueno, la impedancia al cuadrado es igual a la resistencia al cuadrado más este término, que generalmente lo van a encontrar como XL. Esta multiplicación de omega por L es XL, que como dije ya anteriormente, XL está relacionado a el campo magnético que genera la bobina. XL al cuadrado, ¿no? Bien, el término de XL, como vemos, posee a la frecuencia angular, que vamos a ver cómo se calcula, y está relacionada con los ciclos por segundo que produce la corriente alterna. Y lo que nos importa aquí, la inductancia L, que es lo que estamos buscando, que bueno, es lo de interés y está relacionado al campo, como lo dije ya muchas veces. Lo que hacemos es pasar la resistencia hacia el otro lado de la igualdad, o sea que está sumando, va a pasar restando. Después, en el siguiente paso, pasamos el cuadrado como una raíz cuadrada, pasa hacia el otro lado. Y finalmente omega, que está multiplicando, pasa dividiendo para el otro lado, y de esa manera calculamos la inductancia de mi bobina, lo que yo estaba buscando, a partir de la medición de voltaje y de corriente. Bien, para calcular omega, que es la frecuencia angular, y se va a calcular con esta ecuación, es 2pi por f. F es la frecuencia
los hertz. Esta es la frecuencia medida en hertz, que tiene que ver, como lo dijimos muchas veces, con los ciclos por segundo de la corriente alterna. Esto va a depender de la red o de la fuente que yo esté utilizando para realizar la medición. En Argentina generalmente 50 Hz, me quedó cortado, 50 Hz. Entonces simplemente reemplazamos acá y calculamos la frecuencia angular, que se mide en radianes sobre segundo. Bien, ya sabemos cómo calcular omega. Z lo calculamos con las mediciones, como dijimos ya. El voltaje se mide en volt, la corriente en ampere, lo que nos dan los aparatos. Y Z, entonces, por ley de Ohm, se va a medir en Ohm. La resistencia también se mide en Ohm. Y colocando entonces esas unidades de medida, la inductancia se va a medir en Henry y me va a cuantificar entonces el campo magnético. Bien, borramos. Y finalmente, solo como aclaración final, la resistencia, esta que veo acá, que dijimos que se mide en ohm, la vamos a tener que medir previamente con otro método. Por ejemplo, con el método de voltímetro y amperímetro en conexión corta o larga, y medimos la resistencia del bobinado. O sea que vamos a, aparte de este método, necesitar una medición de la resistencia aparte. O si ya la conocemos porque la compramos y nos dicen que el valor de la resistencia es tanto, ya no necesitamos medir la resistencia del bobinado, simplemente hacemos nuestro conexionado como explicamos ya. Bien, entonces así, de esa manera, queda explicado cómo medir, cómo calcular la inductancia en Henry de una bobina a partir de mediciones de voltaje y corriente con voltímetro y amperímetro. Eso sería todo, así que bueno, espero que les sirva.